Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Ya estamos de vuelta aquí con el programa Valientes. Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Me acompaña mi hermano Wilson, mi hermano Pablito y mi hermano Salvador. Estamos con un gozo tremendo de poder, después de esta ausencia de un par de semanas, que tuvimos varios eventos en la iglesia por motivos que no se podía hacer el programa porque estábamos ocupados en la iglesia, pero aquí estamos ya de vuelta, gracias a Dios. Es una bendición, como digo, tener a mis hermanos. Cada uno se va a presentar, empezando desde mi hermano Wilson, por favor, y mi hermano Salvador al último. Por favor, ora por el programa para iniciar el programa, y mi pastor está detrás de cámaras aquí, mi pastor. Así es, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Están viendo por medio de Facebook. Les invito en esta tarde a que compartamos el programa, que es una forma de evangelizar. Hoy traemos una palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a evangelizar mientras miramos el Facebook, compartámoslo. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Velázquez, amén. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Pablo Cano. Agradecidísimo con Dios por esta oportunidad de poder compartir palabra con ustedes. Gracias y gloria y honra al Señor. Aleluya, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Salvador Castillo. Les saludamos acá en este programa Valientes. Y Aleluya. Podría orar por el programa. Padre Santo, que seas tú, Padre mío. En esta hora tomando el control de este programa. A la misma vez te agradezco por la vida de mis hermanos que están a la par mía y de mi pastor. Que seas tú, Padre, usándonos como instrumento para la vida de las personas que nos están viendo. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, pues y así iniciamos entonces este programa. Y los que nos están sintonizando por primera vez, tal vez, o los que ya nos han sintonizado, ya han estado al pendiente de este programa. Cuando se inició el programa estuvimos hablando acerca, el título era acerca del desarrollo de un valiente. No sé si se recuerdan ustedes, lo escucharon. Mi hermano Pablito y mi hermano Salvador ya nos van a estar acompañando aquí para seguir compartiendo la palabra, pero mi hermano Wilson, que hemos iniciado el programa juntos, se recuerdan que empezamos con el nombre del desarrollo de un valiente. Amén. Y nos estábamos enfocando en el desarrollo de un valiente en Josué, desde el capítulo número 1 de Josué, y vimos cómo Moisés, cuando Moisés murió, entonces ya no había un líder para el pueblo de Israel. Entonces el Señor escogió a Josué y empezó a trabajar con él, empezó a darle una palabra y le dijo, me recuerdo que estábamos hablando y decía: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le habló 3 veces. Y estábamos hablando acerca del desarrollo de Josué, de cómo fue el Señor también dándole autoridad hacia el pueblo. Es decir, cuando Josué iba con el pueblo, Dios le iba instruyendo, lo iba también adiestrando para que él también pudiera ser un buen líder y ser un buen un valiente también, un valiente del Señor, porque el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Entonces así empezamos nosotros este programa con ese título del desarrollo de un valiente, ¿se recuerdan? Amén. Entonces nos quedamos, creo que fue en el capítulo número 4, cuando el Señor le dice a Josué que pasen el arca por el Jordán, y el Señor abre el Jordán y les da a través de haber abierto el mar, pues pasaron victoriosos el Jordán, ¿verdad? Y ya en el otro lado Dios ya le da instrucciones a Josué, pero queremos hablar en el capítulo número 5, donde sigue todavía el desarrollo del valiente. Amén. Amén. Sigue todavía el desarrollo del valiente, porque
cuando leemos toda la historia del pueblo de Israel cuando venía caminando por el desierto, dice la palabra que todos los valientes que caminaron el desierto se murieron. Es decir, no quedaban guerreros, todos los guerreros, que los mayores guerreros habían muerto, porque no habían hecho caso a la palabra de Dios, a lo que Dios, no habían sido obedientes al Señor. Entonces todos ellos fueron muriendo y Dios no les permitió que vieran la tierra que fluye leche y miel. Entonces en el capítulo número 5 le dice el Señor a Josué: en aquel tiempo, dice, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo un cuchillo afilado y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, lo que le estaba diciendo. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido, es decir, los jóvenes, los que quedaban en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. Es decir, entonces aquí en este capítulo me está hablando de que todavía sigue el desarrollo del valiente, todavía sigue el desarrollo de Josué. ¿Por qué? Porque ahora le toca a él circuncidar a todos los que habían nacido en el desierto, no estaban circuncidados. Le tocó circuncidarlos y les tocó adiestrarlos y enseñarlos para ser guerreros, para ser hombres de guerra también. Entonces ahí todavía vemos cómo el Señor todavía sigue instruyendo a Josué, todavía sigue enseñándole cómo ser un buen líder. Y a Josué aquí en este capítulo le toca entonces circuncidarlos y enseñarles a cómo pelear, a cómo instruirlos en la batalla, en la guerra, en cómo poder sobresalir, porque ya es un pueblo joven, ya son guerreros jóvenes donde él... Fíjate que eso quería también comentar, que es una nueva generación la que vemos ahí, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que los que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra del Señor. Muchas veces las costumbres que traemos de afuera, las costumbres que aprendimos desde niños o las costumbres que nos inculcaron a veces nuestra propia familia, es más difícil de quitarnos una costumbre que aprender algo nuevo. Y eso fue que por esa causa murieron en el desierto, por esa causa no llegaron a la tierra prometida. Es bien difícil eso, de quitarnos esas costumbres, esas enseñanzas a veces que no son correctas. Y por eso que a veces no alcanzamos las promesas del Señor o no logramos aquello que trabajamos bastante porque no queremos dejar eso. Sí, dejar al Señor. Y es que a veces es difícil las costumbres que nuestros padres nos inculcan desde niño, ¿cierto? Y ya llegamos a una edad de 15, 16 años y seguimos con las mismas costumbres. Yo, por ejemplo, cargaba un rosario y por creer que pensando yo que besándolo ya se resolvía todo, son las creencias. Sin embargo, el Señor, cuando llegamos a los pies del Señor aquí, amén, Él nos circuncisa, pero los oídos ahora, para que nosotros seamos, ¿cómo se llama?, entendamos ahora de su palabra. Y así es como ahora la palabra nos enseña nuevamente lo nuevo que ahora aprendemos y dejamos las cosas viejas y volvemos a nacer de nuevo. Aleluya. Amén. Así es. Así es. Y dice la palabra, sigue diciendo en el versículo 13, en el capítulo 5 y versículo 13 dice: y estando Josué cerca de Jericó. Ahí ahorita vamos a empezar a hablar de Jericó, porque en el capítulo número 6 ya empieza, ya es donde viene una conquista. Ya es donde empieza a conquistar ya Josué y todo el pueblo, porque en el versículo número 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él,
el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, fíjese, eso era lo que estábamos hablando nosotros, lo hablábamos hace ratito, de cómo es que un valiente afronta lo que se le pone a uno enfrente. ¿Por qué? Porque se le apareció este guerrero, dice que es un varón, dice, que tenía una espada desenvainada, se le apareció enfrente, y Josué no corrió, Josué no se hizo hacia atrás, no se hizo hacia un lado, sino que lo que hizo fue ir de frente, llegar hacia él, como valiente guerrero, llegar hacia él, y le dijo, y fue las palabras esas que le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero ya se imaginarán en qué, aquí lo podemos leer así, ¿verdad? Pero en qué tono llegó como valiente a confrontarlo y decirle, ¿eres de los nuestros o tú traes tu espada desenvainada? Yo también tengo a mi pueblo que podemos desenvainar todas las espadas, ¿verdad? Me imagino, yo estoy solo haciendo una imaginación, ¿verdad? Pero entonces dice en el versículo 14, y él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Amén. Entonces aquí podemos ver que era un ángel que se le presentó, un ángel con la espada desenvainada, y él fue y lo confrontó, pero más sin embargo venía de parte de Dios. Entonces, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Wow, podemos ver cómo entonces ahí ya hubo como una tranquilidad de parte de Josué, porque tal vez viendo al ángel de Jehová, viéndolo acá también, no iba así flacucho o algo, también si era un ángel también venía, Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Y si era un guerrero, pues tenía que venir bien armado, y hasta yo me imagino músculos y todo, y Josué donde lo miró, pues también, que ha de haber pensado, ¿verdad? Pero vamos a seguir más avanzando, porque ahorita viene donde ya Josué empieza la conquista, donde ya Josué en el capítulo número 6, que mi hermano Salvador va a leer, ya Josué empieza a conquistar, y el Señor le dice, ¿qué es lo que el Señor le dice en el versículo número 1 del capítulo 6? Le dice, nadie podrá entrar ni salir de Jericó, pues habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué, yo te he entregado a Jericó con su rey y sus soldados. Wow. Ahí estamos viendo de cómo el Señor ya le está dando la victoria. Le está diciendo más sin embargo, ya le está dando de palabra. Sí. De palabra le está entregando la ciudad, porque no podía salir ni entrar nadie. Entonces de palabra le está dando la ciudad. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer él? Obedecer la palabra, sigue la obediencia, ¿verdad? Porque cuando Dios da la palabra, nosotros lo que nos toca es obedecer y creer, caminar en esa palabra, porque si no la obedecen va a pasar como lo que pasó con los que salieron de Egipto, murieron, y se muere esa promesa, o se puede morir aquel sueño que nosotros le hemos pedido al Señor, o por lo cual el valiente está luchando por eso y no va a llegar a conseguirlo por no obedecer o creer la palabra que el Señor le ha dado a uno. Amén. Wow, amén. Amén. Tremendo. Y más adelante, ¿qué sigue diciendo mi hermano? Dice, ustedes soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. En el versículo 4 dice, 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Amén. Wow. Ahí podemos ver entonces cómo el Señor le sigue dando instrucciones a Josué, y le dice que vayan y a sonido de shofares como estos que están acá de victoria. A ver si puedo, a ver hermano. No, mi hermano están los shofaristas.
victoria. Estamos en victoria, aleluya. Así se imagina entonces cómo iban, dice que eran eran 7 sacerdotes. ¿Qué más dice, hermano? A ver, para que nos a ver. A 7 sacerdotes. Dice 7 sacerdotes llevarán 7 carne. En mi versión dice bocinas, pero en otras versiones dice cuernos de carnero. Cuerno de carnero. Aleluya, cómo iban entonces chofaleando, iban delante, sonando trompeta. ¿Y qué dice en el número 5, hermano? Dice, cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Ahí es donde vemos lo que estabas poniendo de ejemplo, hermano Wilson, que obedeciendo la palabra es como nosotros vamos a seguir avanzando y cómo vamos a no prevalecer. Porque si el pueblo, si los guerreros que venían caminando por el desierto por no obedecer la palabra de Dios murieron, es decir, aquí dice que dando gritos, ¿verdad? Sí. Dice que dando gritos es como cayeron los muros. Entonces, ¿qué poder tiene la palabra? ¿Qué poder tiene la voz? ¿Qué poder tiene lo que para derrumbar, para destruir? Pero así también para edificar, pero aquí podemos ver cómo la palabra tiene poder para destruir, para derrumbar, para derribar. Entonces, sigue diciendo en el 6, ¿verdad? En el 6 dice, Josué llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del arca con trompetas de cuerno de carnero. Y al pueblo le dijo, vayan y denle la vuelta a la ciudad, los hombres de combate que vayan delante del arca del Señor. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca los seguía. Lo dice, los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. ¡Wow! Era un ejército, ¿cómo iba, verdad? Es que, hermano Pablito y yo, para los que no saben, yo me gozo porque a nosotros nos gusta tocar el shofar, y el sonido del shofar para mí siempre ha significado mucho desde hace muchos años, que cuando yo empecé a congregarme en la iglesia, allá de donde yo soy de Guatemala, nosotros en la iglesia donde nos congregábamos no habían shofares, pero nosotros visitábamos una iglesia donde tocaban los shofares. Y ahí empezó cuando yo después supe el significado de un shofar, que ahorita lo estamos viendo, de ahí me empezó como un gusto. ¿Qué edad tenía en aquel entonces? Como 20 y algo, creo. Okay, yeah. 20 y algo. Y me recuerdo que entonces me empezó el gusto por el sonido del shofar. Fue algo bonito. Entonces, como para poder tener un shofar allá, para mí se me hizo, nunca pude tenerlo. Entonces cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y ya me empecé a congregar, a un principio no habían shofares, pero ya cuando se dio la idea y yo nuevamente ya regresé a la iglesia, yo dije, wow, yo me voy a comprar un shofar. Ahorita que estoy en la iglesia, yo me tengo que comprar un shofar. Y el shofar que tengo es el único y el primero que me he comprado. No me he comprado otro y no ha habido otro, pero yo amo ese shofar. Para mí ese shofar lo ando cargando, siempre vengo aquí a la iglesia y casi nunca se me olvida. Se me olvida, aquí en la iglesia no se me olvida, pero en la casa sí se me olvida. Pero a mí me llena de gozo porque el sonido me da una paz. Inspira una paz, cuando sé lo que significa los sonidos del shofar, cuando estás invocando el nombre de Jehová. Cuando todos nos tenemos que postrar ante Él porque lo estamos invocando por obediencia, por reverencia al Señor. Entonces me impresiona aquí porque el Señor les ordena que vayan con shofares.
Con sonido de con trompeta. sonido de trompeta. Entonces, ¿cómo iban desfilando, cómo iban dando la vuelta a toda la ciudad? O sea, una ciudad es grandísima, por muy pequeña que sea la ciudad, para caminarla es demasiado grande. ¿Cómo iban? Cómo el Señor les dio fuerza a eso. Esos eran guerreros, esos eran valientes. Amén. Esos eran valientes. Amén. Cómo Dios les dio esa fuerza para poder rodear toda la ciudad 6 veces, 7 veces. 7 veces. Pero imagínate, por fe. Y todo eso era por fe, por obedecer la palabra del Señor nada más. Porque si lo hacemos nada ahí está más Chofar. así, nuestro espíritu, nomás- sí, hacerlo en la carne es una locura para algunos. Porque no van a entender, pero a cierto. los que están obedeciendo la palabra del Señor, olvídate Y eso. hacerlo por fe más Por que fe, nada. porque ¿verdad? imagínate, sabían que lo que el Señor les había dicho, si ellos obedecían esa palabra, el Señor iba a hacer les iba a dar la victoria. Sí, amén. Entonces yo me puedo imaginar cómo era que iban marchando, porque cómo iban dando la vuelta y cómo iban tocando, hermano Pablito, porque a mí se me va el aire. luego cuando estoy tocando chofar, se me va el aire y siento como que me desmayo, así como iban dando 7 vueltas a la ciudad. O sea, ¿se imagina la fuerza que le dio el Señor a ellos para poder estar tocando con sonido de trompeta y poder de... Sí, porque aquí a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Que queremos darle y de repente No se nos sale. acaba el aire o no sale el sonido bien, pero... Sí, porque es un llega poder. a flaquear el aire o los labios se cansan Se también, cansan. ¿verdad? Amén, Es amén. cierto. Ahora Pero esos varones, imagínense de ese entonces. como iban rodeando toda la ciudad y nosotros rodeando la iglesia nos cansamos. Pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces queremos llegar, hermano Salvador, a donde cayeron los muros, a ver si llegamos. Dijo hermano Wilson, Vamos llegamos al 8. Al 8. 8. En el versículo, ¿qué nos quedamos, mi hermano? En el 10. En el 10. A ver, ¿qué dice? El 10 dice, pero al ejército Josué le ordenó que marchara en silencio hasta el momento que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. En el 11. 11. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y ahí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, José se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. El 13 dice, los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Amén. Los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Y durante 6 días hicieron lo mismo. Pero en el 7º día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes. Pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, es donde Josué ordenó a la gente, griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Ahí vamos en el 16, ¿verdad? Ajá. Ok, el 16. Y Jehová os ha entregado la ciudad. Ahí quedémonos, porque podemos ver lo que estábamos hablando, de cómo obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Cómo la voz también tiene poder para poder destruir, porque aquí en el capítulo, en versículo 16, perdón, ya Josué les dice que griten, que alcen su voz porque van a derribar los muros, ¿verdad? Pero también hablando de obedecer la palabra, aquí es donde entramos ya en el versículo 17, que el Señor da instrucciones y dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ellos, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí queremos hacerles un entre paréntesis y un contexto de cuando iniciamos el programa. No sé si fue la segunda parte que hicimos del desarrollo de un valiente. Amén. En la segunda parte se habló de Rahab, la ramera.
de los dos valientes, A ver, de dos espías que habían enviado para ver cómo estaba la tierra, cómo era y todo, pero valientes ya con otra mentalidad, porque anteriormente habían enviado espías a 12, pero 10 traían una mentalidad que los iban a destruir. Pero en esta vez ya mandaron a 2 con una mentalidad diferente y que fueron a observar la tierra como era, pero hallaron gracia delante del Señor. Alguien que solo había escuchado de la palabra, una prostituta llamada Rahab, solo por haber escuchado de que Dios le estaba dando grandes victorias al pueblo de Israel. Como dice la Biblia, que por el oír la palabra viene la fe. Entonces esta mujer había ayudado a los espías, los había escondido en su casa, pero por haber hecho ese acto de valentía de esta mujer, ellos le perdonaron la vida. Hicieron un pacto con ella, que a ella le iba a perdonar la vida, a ella y a la familia. Exacto. Y a la familia completa. Entonces, y en ese versículo me recuerdo, hermano Wilson, que también les dijo, ok, nosotros vamos a respetar el pacto, pero tú también tienes que respetar con no denunciarnos, y aparte no somos culpables porque pusieron una seña en las casas. Exacto, sí. Entonces le dijo, no somos culpables si tu familia no está aquí, no o no cumple, no está en casa. No está en casa a la si no hora está que en casa. suceda esto. A la hora de que, entonces aquí ya vemos en el versículo 17, ya es donde le dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera, que ella era una prostituta. Dice, vivirá con todos los que estén en casa, con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y podemos ver también aquí cómo es que el pacto del Señor se cumple. Amén. Como cuando Dios hace un pacto con uno, Dios no se queda con Dios no miente. Dios hace un pacto con nosotros y Él va a cumplir con ese pacto. Dios va a cumplir con la palabra, con su palabra. Amén. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver cómo un pacto, cómo la palabra, porque fue de palabra, cómo hicieron un trato de salvarle la vida. Y aquí vemos cómo en el versículo 17 la mencionan, que a ella y los que están en su casa, o sea, su familia y todos los que están en su casa se iban a salvar. Entonces solamente ellos se salvaron. En el 18, ¿qué dice, hermano? En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad, y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y les acarrearán la desgracia. Wow. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. El tesoro de Jehová. Amén. Perfecto, vamos a hacer ahí algo. Es donde aquí podemos ver, siguiendo con la palabra, porque como la palabra tiene poder, porque el Señor le está diciendo, no toquen nada, no se agarren nada, no tienen más que el oro y la plata, van a ser para el tesoro de Jehová, pero lo iban a santificar antes. Entonces, ¿cómo el Señor da la palabra y les dice no toquen nada? Pero ¿qué es lo que pasó? Más adelante, nos quedamos en el 21, ¿verdad? En el 19. A ver. Fue que se leyó. Sigue el 20. 20, ¿verdad? La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Amén. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Wow. Entonces ahí cómo la voz, cómo la palabra derrumbó los muros. Amén. Derrumbó. Ahí se cumplió la palabra del Señor cuando les dijo que dieran las 7 vueltas a sonido de shofares, de trompeta y todo. Y ahí era donde se iban a derrumbar. Se cumplió aquí. Dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Dice, los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? En el 24 dice, y consumieron con fuego la ciudad
y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Cómo entonces salieron victoriosos ahí? ¿Cómo Dios les dio la victoria para poder derribar los muros, para poder con simplemente decir, abran la boca? Y los muros fueron derribados. Pero ¿cómo pasó el proceso? Obedeciendo la palabra. Exacto. Es que mira, en la palabra dice que en la lengua hay el poder de vida y muerte. Porque ya el Señor había dado la palabra. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nosotros apliquémoslo a nuestra vida. Y si nosotros la obedecemos, si nosotros seguimos esa palabra, barreras, muros, toda adversidad que se levante en contra de nosotros, de nuestra familia, si nosotros creemos la palabra del Señor, esas barreras, esas murallas que a veces se nos levantan, o que nosotros mismos a veces las levantamos por no obedecer al Señor, eso, si obedecemos esa palabra, se nos van a caer enfrente de nosotros. Si nosotros obedecemos esa palabra, si nosotros, como te decía, seguimos paso a paso como el Señor nos ordena, hacer todo lo que tengamos que hacer. Amén. Y ves cómo ahí, por la obediencia, porque con gritar no se iban a caer, pero ahí el Señor estaba viendo la obediencia del pueblo, de que estaban haciendo todo lo que Él les había dicho, y el Señor se encarga de derrumbar todo aquello que está haciendo estorbo. Amén. Una gran muralla, dice que estaba entre medio de ellos y para poder entrar, para poder conquistar la ciudad. Muchas veces no podemos conquistar cosas que los tenemos desde mucho tiempo, porque hay barreras, hay murallas que nosotros no hemos podido derrumbar, que en sí nosotros quizás no vamos a poder, pero si nosotros obedecemos la palabra del Señor, si nosotros escuchamos atentamente la palabra del Señor y la ponemos por obra, esas murallas, esas barreras se van a derrumbar en el nombre de Jesús. Amén. Porque es la única manera que podemos hacerlo. Amén. Y se recuerdan que estábamos hablando ahorita que decía que Dios les dijo que no tomaran nada. Amén. De la ciudad, porque era anatema, era maldición para. Entonces, ¿qué es Sin lo que embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Destrucción. Pues Acán, hijo de Camín, nieto de Sabí y bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Amén. Quiere decir que Acán desobedeció y tomó parte del botín que Dios les había dicho que no tomaran. Y al haber tomado eso, fue que provocó la ira del Señor. Entonces el Señor ahí manda después a ir a derrotar a Ahí. Así se llama la ciudad, ¿verdad? Ahí. Ok. Déjenme hacer una observación, una aportación ahí. Amén. Fíjense que observaba muy bien lo que leía hermano Salvador y decía, lo primero, era la primera ciudad que conquistaban. Y al Señor, nosotros conforme hemos ido aprendiendo de la Biblia, al Señor hay que siempre darle lo primero. Y Él se lo pidió a Josué. Lo primero, la primera ciudad que conquistaran, no iban a ser para ellos. Todo lo que encontraran ahí, ya sea oro, todos los tesoros, ¿para quién va a ser? Para Dios. Muchas veces nosotros le quitamos las primicias a Dios. ¿Y qué es lo que viene?
viene consecuencias. Ahí vamos a seguir viendo qué consecuencias hubieron, porque hubo alguien que se animó a quitarle lo que era de Dios y se lo llevó para su casa. Cierto. Amén. Hubo alguien, y muchas veces nosotros le quitamos la primicia a Dios y después nos ponemos a ver, o nosotros mismos a decir por qué no me va bien, o por qué tengo estos problemas. Muchas veces nosotros le quitamos la primicia a Dios del tiempo, de nuestras, bueno, voy a tocar esto, en nuestra economía. El Señor nos lo da todo, y a veces con poco que nosotros tengamos que darle a Él nos cuesta. Si el Señor nos da mucho, lo da en abundancia, y a veces nos pide las primicias de nuestro tiempo, de todo, y nosotros se lo negamos a Él. Es cuando empieza nuestra vida a marchar de una manera que vienen problemas, y a veces no podemos identificar el problema de dónde viene, pero una de las consecuencias es esto, las primicias. Él directamente se lo pidió a Josué, las primicias de todos los tesoros eran para Dios. Sigamos, hermano. Y es por eso que Dios, la derrota de, ¿cómo se llama? Jai. ¿Te cuentas de La ciudad de Jai. José envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Ben, frente a Betel. Yo no sé, palabras un poquito medias. Y les dijo, vayan a explorar la tierra. Casi lo mismo que les dijo cuando fueron a ¿cómo se llama? A Jericó. Lo mismo, pero esta era una ciudad pequeña. Incluso sigamos, y después explorar la ciudad de Jai. Pero después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Quiere decir que la ciudad era muy pequeña y no era necesario mandar a todos los soldados, y solamente mandaron 2,000, 3,000 soldados. Sin embargo, los mandan para allá y resulta ser que la ciudad pequeña los derrota a ellos. Entonces ahí ellos se regresan derrotados con José y les dice, perdimos la batalla. Y después, ante esto, Josué rasgó las vestiduras y se postró rostro a la tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Quiere decir ahí que se sorprendieron de haber visto esa derrota, y ellos se preguntaban ¿por qué? Entonces a Josué fue... Amén, perdón, hermano, Amén, pero tiene un versículo bíblico. Los espías que mandaron a la ciudad de Jai para ver cómo era, la vieron pequeña. El problema de la ciudad lo vieron pequeño. Y dice la Biblia que las zorras, las pequeñas zorras, dice que destruyen las viñas. Los pequeños problemas pueden venir a destruir las viñas, que en esto significa mi familia. Los pequeños problemitas que no le ponemos atención, que podemos decir Amén. Que eso yo lo manejo, Amén. Eso puede venir a afectar a mi vida. ¿Por qué? Porque yo digo, no, es algo pasajero que no va a traer consecuencias, pero si lo vamos dejando pasar, eso a través del tiempo me va a traer unas consecuencias, problemas a mi vida, problemas a mi familia, y eso es lo que debemos de tener, nunca menospreciar un problemita, por pequeño que sea, siempre ponerle atención, especialmente con la familia o los hijos. Especialmente los hijos a veces andan con un pequeño problema que tengan, que uno lo puede decir, es un pequeño mínimo que no pasa nada, pero si no le ponemos atención, no le prestamos Amén. Atención a ese mínimo detalle, mínimo problema, puede pasar ahí. ¿Qué pasó ahí? Perdieron la batalla, y es así como se pueden perder hijos, se pueden perder hasta familias. Cosas tan pequeñas. Con cosas tan pequeñas que no le podemos poner a prestar atención. Y lo que sucede aquí también es de que aquí hubo una desobediencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, así hayan mandado 3,000, 5,000, 10,000, de todas maneras iban a perder. Iban a ser derrotados. Iban a salir huidos y iban a haber muertos también, porque mataron a muchos y los demás salieron corriendo. Es decir, ahí cómo se defendían estos guerreros en contra de Jehová.
¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra de Dios. Desobedecieron al momento de sustraer algo que le pertenecía a Dios. Entonces Dios mandó a que la ciudad de Jai los atacara, los hiriera, los matara y que los corrió, los hizo huir. Los hizo huir, correcto. Entonces aquí vemos un poquito adelante, en el versículo 7, donde le dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo? Ya estaba frustrado. Amén. Ya estaba frustrado porque en el versículo que usted leyó se rasgó sus ropas, se echaron, dice... postró. Se postraron, se echaron ceniza en la cabeza y dice, hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ya estaba renegando, ya estaba frustrado, diciéndole, ¿por qué razón los estaba entregando en manos de la ciudad de Jai? Pero lo que aún Josué todavía no había entendido, y lo vamos a ver un poquito más adelante, era el por qué. Porque muchas de las veces queremos ver victorias cuando le estamos fallando al Señor. Amén, amén. Muchas de las veces queremos ver que todo nos salga bien, pero le estamos fallando al Señor. Cierto. ¿Verdad? Entonces le dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? A pesar de que Dios ya lo estaba, porque en el versículo que leímos antes dijo, y se estaba haciendo famoso por todos lados. Y ahorita, ¿qué es lo que él le dice? Entonces le dice, borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Todavía él estaba incrédulo, a pesar de que había recibido una palabra que el Señor los iba a hacer famosos por la tierra. Es decir, iban a ser reconocidos como un pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Amén. Israel ha pecado. Ahí es donde le dice, ha pecado y aún, dice, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, dice en mi versión, que en su versión dice botín. Botín, ya. De la guerra. Dice, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado de entre sus enseres. O sea, ya lo estaban guardando como sus tesoros. Cuando no les pertenecía, lo que decía hermano Wilson, cuando no les pertenecía a ellos, les pertenecía a Dios. Entonces ellos estaban quedando con algo que le pertenecía a Dios. Amén. Entonces estaban siendo, en esta circunstancia, estaban siendo avaros o ¿cómo se dice? Codiciar lo que no era de ellos. Lo que no era de ellos, Amén. lo que no les pertenecía. Porque Dios les estaba dando todo lo que ellos necesitaban. Les estaba dando maná del cielo. Les estaba dando de comer, les estaba dando sombra, les estaba dando luz, les estaba dando de todo. Calentón, dijo mi pastor en la mañana. Entonces, ¿por qué razón actuaban de esa manera, verdad? Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Hasta dónde llega la desobediencia? Cuando nosotros queremos luchar por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder salir vencedores porque estamos fallándole al Señor. Porque estamos luchando en contra de la corriente. Y dice, por decirlo, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Yo creo que anatema también quiere decir maldito, creo, ¿verdad, pastor? Me recuerdo yo que yo lo había leído. Entonces estaban acarreando maldición para ellos. ¿Qué fue lo que pasó cuando sustrajeron lo que a Dios le pertenecía? Acarrearon maldición. Entonces lo que decía hermano Wilson, cuando nosotros le quitamos las primicias al Señor, no le entregamos lo que al Señor le pertenece, entonces estamos acarreando maldición para nosotros, para nuestra familia, para nuestras viñas, ¿verdad, hermano Wilson? Sí. Entonces dice, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros. Wow, hasta le está dando la espalda al Señor. Dice, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti.
Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué dice el 14, mi hermano Pablito? Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señalare presentará a sus familias, y las familias que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues han violado el pacto del Señor y han causado el oprimió a Israel. Quiere decir que aquí nos enseña que lo que es del Señor, y si nosotros se lo quitamos, podemos, nuestras generaciones incluso pueden ser afectadas. Amén. No solo uno, porque aquí fue el que hizo fue Acán, pero también su esposa, sus hijos y su descendencia fue afectada, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros, yo como sacerdote, como padre de hogar, lo que yo pueda hacer va a afectar tanto como a mí, como a mi familia, incluso a mis generaciones que vienen también, ¿verdad? Así es. Vamos a adelantarnos hasta el versículo 24, hermano Pablito. Amén. Vamos a adelantarnos porque queremos exponer también el siguiente capítulo, para terminar con este capítulo, porque está un poquito largo. Solo vamos a agarrar el contexto de acá. Okay. En el 25. En el 25, Josué exclamó, Perdón, en el 24, perdón. 24. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Será, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, a sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Amén. ¿Qué fue? Sí, fíjese que también ahí puedo ver que un pecado oculto en nuestra vida, que dice, no lo ve el pastor, no lo ve mi esposa, no lo ve el hermano, pero hay alguien que sí lo está viendo. Amén. Un pecado oculto nos lleva a perder batallas en cualquier ámbito, Amén. familiar, en el espiritual, en cualquier ámbito. Un pecado oculto a nosotros no nos va a dejar avanzar. Un pecado oculto lo va a detener. Un pecado oculto va a detener incluso aquello que vamos a alcanzar en el Señor. El propósito en el Señor nos va a detener por un pecado oculto. Eso fue lo que pasó acá. Él robó algo que era del Señor, y por medio de eso él, o sea, como sacerdotes de hogar, como padres de familia, como hombres, debemos de tener el cuidado de todo lo que hacemos, a pesar de que no nos vea nadie, a pesar de que digo, puedo mentir, puedo robar, puedo hacer cualquier cosa que nadie me esté viendo y me pueda juzgar, pero hay alguien que sí nos está viendo, que es papá ahí arriba, nos está viendo, y él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y ese pecado oculto, como les decía, nos puede hacer perder batallas. Y lo que sucedió aquí con Josué es de que lo que estás hablando del pecado oculto, Cam lo hizo, pero Josué no sabía por qué estaban perdiendo Porque estaban en batalla. la batalla. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno como se le puede decir como oveja, podemos esconderlo, como dice Mano Wilson, esconder mucho, el pastor no lo podrá saber, pero hay consecuencias que luego salen a la luz, hay consecuencias que luego vienen a sobresalir. Tal vez el pastor no lo va a saber, pero las consecuencias son para nosotros. Y como también nosotros somos un solo cuerpo de Cristo, entonces ahí es donde sucede. Porque, ¿por qué razón todo el pueblo huyó, mataron y salieron corriendo? ¿Por qué? Porque por una persona
o por 2 personas o por 3 personas que cometieron algo, Que no fueron obedientes. todo el pueblo salió afectado. Amén. Todo el pueblo- Es lo mismo que pasa con uno hace eso y la familia sale afectada. A veces no somos prósperos en lo económico o en el trabajo, o incluso hasta esas áreas nos pueden afectar también. Amén. ¿Verdad? Y entonces llegó al final hasta una muerte. Los A la muerte. apedrearon y los quemaron y ahí terminaron ellos. Pero qué triste, ¿verdad? Porque quizás los hijos no tenían nada que ver ahí. Exacto. Y a veces por nuestras decisiones acarreamos todo tipo de problemas para nuestra familia. Y no lo resultamos pagando solo nosotros, sino todos. Porque ahí todo, hasta sus pertenencias, todo lo que él tenía, todo. Los animales. Los todo, animales, sus hijos, su esposa, todo. Todos ellos pagaron la consecuencia que hicieron ahí. Y entonces ya aquí en el capítulo número 8, mi hermano Wilson, en donde ya Dios le dice nuevamente a Josué, no temas ni desmayes. Nuevamente vuelve otra vez esa palabra. El Señor nos recuerda, a pesar de la adversidad que estemos pasando, quizás hay una batalla que está perdida por el momento, pero el Señor nos vuelve a recordar que si Él ha prometió que lo va a dar, lo va a hacer. Porque aquí hubo un problema por causa del anatema de Cam, pero acá el Señor se la vuelve a recordar otra vez y le dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, palabras que el Señor le había dado en Josué capítulo 1, y se la recordó 3 veces, ¿ok? Dice, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, y a su ciudad y a su tierra, y harás en Jai y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos, sus bestias, tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Voy a leer el 13 y vamos a detener. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. ¿Qué pasó aquí? Anteriormente habían ido a luchar, a querer conquistar la segunda ciudad de Jai, pero los 2 espías primeros que le dijeron, con 3,000 hombres son suficientes, no son muchos. ¿Cuántos aquí? 30,000. 30,000. Ahora ya no fueron 30. Duplicaron sus... Imagínate, eso es lo que te decía, no ver un problema pequeño. Las pequeñas zorras destruyen las viñas. Es los pequeños problemitas, los pequeños Aquí ellos ya iban con todo, ya. Exacto, si no le ponemos atención a eso desde el principio, por eso tuvieron una de las primeras derrotas ahí. Y a pesar de que, imagínate, ya habían perdido esa primera batalla y volver a ir otra vez, a mí me enseña que muchas veces podemos perder batallas, pero no debemos de cansarnos, no debemos de tirar la toalla a la primera vez. Quizás esta vez no sucedió como yo quisiera, pero hay que seguir confiando en el Señor. Perseverando. Si el Señor me ha dicho que me va a dar esa victoria, el Señor me la va a dar. No importando las veces que tenga que intentar, porque muchas veces nosotros queremos que todo salga. Yo pienso que todos queremos que todo salga a la primera, a la perfección. Pero a veces las cosas no suceden de esa manera. Exacto. Muchas veces tenemos que pasar pruebas, dificultades, pero debemos de seguir intentando, de seguir intentando. Es de valientes, por ejemplo, el camino del Señor, es de seguir intentando. Si 7 veces cae el justo, pero de todas esas se levantará. Si nosotros, y quizás alguien que nos está viendo, ha caído, ha dejado los caminos del Señor, sigue intentando nuevamente. Amén. El Señor te está esperando para que vengas a Él nuevamente. Si tú te has alejado de la iglesia, si tú ya no te congregas por algo que te pasó, alguna promesa que el Señor quizás no te ha cumplido, o algo que tú has intentado, luchado mucho por eso y no lo has podido alcanzar, vuelve a intentarlo nuevamente, vuelve a intentarlo. Quizás no era el tiempo específico, quizás había alguno que otro problema que no estaba solucionado, alguna herida que no estaba sanada. Todo eso el Señor va trabajando con cada uno de nosotros. Perdón que me salga del tema, pero vamos a tirar la palabra de esta manera, a sembrar de esta manera, de que muchas veces nosotros a la primera vez, ok, ya pasó esto y lo dejo, ya no quiero seguir, o muchas veces podemos llegar a decir, ya no quiero nada con el Señor. Y el Señor todos los días está con nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que decimos, ya no quiero nada, porque esto no pasó como yo quería. Pero ¿qué pasó aquí? Ya era la segunda vez que el pueblo de Israel iba a pelear contra Jai, una pequeña ciudad que al principio no le pusieron mucha atención, pero la segunda vez ya iban
10 veces más, 30,000 hombres. La primera vez solo iban 10,000 y ahora ya iba 3,000 y ahora ya iban 30,000. Y fíjate que detrás de en un proceso siempre hay algo que aprender. Sí. Porque ¿qué pasó cuando ellos huyeron? ¿Verdad? En el primer intento, todo el pueblo huyó, ¿verdad? Porque los de Jai los mataron a unos y los corrieron. En esta segunda vez ya iban con una estrategia. O sea, ya aprendieron de la primera vez. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, vamos a correr de enfrente de ellos para que así ellos piensen que nosotros estamos huyendo de ellos nuevamente. Dice, y entonces ustedes les vamos a poner una emboscada y entonces cuando los alejemos de la ciudad, ustedes entran y toman posesión de la ciudad porque Jehová ya nos dio posesión de la ciudad. Amén. Y así lo hicieron. Entonces llegaron hasta con estrategia y todo. Y así es como en el versículo 7 dice, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la ha entregado a vuestras manos. Amén. Ya iban ellos aprendidos de lo que le había pasado antes. Ahora ellos ya llegaron con estrategia. Y así fue como pudieron tomar la ciudad. Y que en el versículo 8, mi hermano Wilson. Y dice, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Vuelvo aquí, voy a parafrasear un poquito para no leer toda la historia. Sí. Acá el Señor ya le había dado estrategias. Muchas veces nosotros hacemos las cosas sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros actuamos por lo que yo sé, por mis instintos, porque yo sé esto. Y ahí es donde los damos de golpe, los damos de topes porque las cosas no salen bien. Si ponemos todo en las manos del Señor y Él nos va a dar estrategias. La estrategia que le dio acá, que le tenía que hacer una emboscada al pueblo de Jai. Dice que mandaron 30,000 hombres de noche a hacerle para hacer una emboscada a esta ciudad. Y como te decía, hermano, decías también que ellos iban a estar de frente al pueblo y fue así como ellos lo hicieron. Entonces cuando ellos venían, dice que el pueblo de Jai se volvió a enterar que ellos estaban en el desierto, estaban cerca de la ciudad. Dice que muy de mañana salieron todos, dice que todo ese pueblo salió como ya estaban confiados de que el Señor les iba este pueblo estaba confiado de que ya los habían derrotado una vez, los iban a volver a derrotar, no iba a ser cosa fácil para ellos. La Biblia me dice en Proverbios 16-18, dice, la Reina Valera dice, antes del quebrantamiento y es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este pueblo ya era un altivo. ¿Por qué? Porque ya les había ganado una batalla, pero no la guerra. Les había ganado, entonces ya los menospreciaron, sin saber quién iba delante de ellos, quién es el que le estaba dando los diseños, cómo iban a atacar esta vez. ¿Y qué pasó? Fue así. Entonces el pueblo dice que todos salieron confiados y dejaron desprotegida la ciudad. Y entonces muy de madrugada vinieron, pero pasa algo muy interesante acá, que el Señor le habla a Josué y le dice, levanta una lanza en dirección a la ciudad de Jai. Entonces dice que él la levantó en dirección de la ciudad de Jai, y viene a mí a memoria lo que pasó con Moisés, donde Josué fue enseñado prácticamente cuando también tenía una batalla, una guerra. ¿Y qué pasó con Moisés en esa vez? Moisés levantaba las manos y adoraba al Señor. Mientras Moisés adoraba y levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. ¿Qué pasó? Se cansó Moisés, pues tenía esos ayudantes ahí que les levantaban las manos cuando estaba cansado. Pero eso él lo aprendió muy bien, y lo mismo, el Señor nada más le dijo, dirige tu mano con tu espada hacia la ciudad de Jai, y él lo hizo. Pero como él ya había sido enseñado, él había aprendido de Moisés, dice que él la tuvo así en dirección levantada la mano, mientras a la ciudad de Jai, mientras cuando se vieron emboscados todos la ciudad de Jai, dice que
esa fue la señal. ¿Cómo Dios lo haría? No sé, porque como entre muchos soldados, muchos guerreros, como los que estaban atrás de la ciudad iban a ver la señal. El Señor es el que les dio esa señal para empezar a quemar la ciudad, y así lo hicieron conforme la palabra del Señor. Si obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos va a dar victorias. Aún así, esas victorias nosotros anteriormente la hubiésemos perdido, quizás a veces hubiésemos batallado bastante, pero no hemos llegado a alcanzarlo, hemos perdido varias veces algo, pero el Señor nos lo vuelve a dar si obedecemos la palabra del Señor. Y ahí queremos terminar ya aquí este programa, y en esto que se fue dando muy, muy bonito. Empezamos con el desarrollo de un valiente y empezamos cómo obedecer la palabra del Señor trae consecuencias buenas, y cómo desobedecerla trae consecuencias malas, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Y quiero terminar en el versículo número 8 que estaba leyendo, que dice: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Pero ahí ya les recalca y les dice: mirad que os lo he mandado, que obedezcan la palabra, lo que Dios había dicho, porque Dios les había dicho que podían tomar animales de ahí, mas no otra cosa. Sí les dijo que tomaran animales. Entonces, aquí en esta ocasión yo me imagino que ahí sí ya obedecieron, la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que escuchemos la voz de Dios, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos lo que Dios quiere decir a nuestros corazones, escuchemos lo que Dios nos está hablando y nos está exhortando, nos está advirtiendo. Amén. Y nos está diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aleluya. Amén. Y con eso vamos a terminar. Y si algo quisieran agregar ya para terminar, no sé, algún mensaje, mi hermano Salvador, hermano Pablito, hermano Wilson, algo más ya al último. Amén. ¿No? Bueno, entonces vamos a dar por terminado, y pues muchas gracias por sintonizarnos en esta hora. Yo espero que sea de edificación para muchas vidas, como lo fue para nosotros. Estamos siendo instruidos también por Dios al poder estar aquí sentados y exponer la palabra. También nosotros estamos aprendiendo, porque con un versículo que nosotros leamos es un esfuerzo grande que estamos haciendo por aprender la palabra, por exponerla, por dar ese mensaje de salvación. Y el mensaje de hoy fue: obedece la palabra del Señor, obedece lo que el Señor te está mandando, lo que el Señor te está diciendo, las instrucciones que Dios te está dando. Tal vez Dios te ha dicho algo en lo que tú estás fallando y no tienes que hacerlo. No lo sigas haciendo más. Sé obediente a la palabra de Dios y verás cómo consecuencias buenas vendrán a tu vida. Amén. Entonces nos vamos a despedir, y hermano Wilson, quisiera que nos des los anuncios. Claro que sí. Y mi hermano Pablito nos despide con una oración. Amén. Por favor. Claro que sí. Te hago la invitación si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación aquí al Centro Cristiano Pan Mosto de Aceite Panel. Hay una casa que te va a recibir con los brazos abiertos, hay una palabra que restaura, que edifica en esta casa, y te hacemos la invitación los días miércoles a las 7, donde tenemos nuestra escuela profética. El día viernes también a las 7, un servicio familiar. Eres bienvenido tú y toda tu familia. El día viernes son temas familiares y temas escatológicos. En este viernes nos toca un tema escatológico. También el día domingo te hacemos la invitación a las 10 de la mañana, un servicio evangelístico donde vamos a tener un invitado especial, el evangelista Manuel Ramírez. El día domingo a las 10 de la mañana. Estás cordialmente invitado, tú, tu familia. Si conoces a alguien que no conoce del Señor, te hago la invitación a que tú lo invites. O si tú que estás viendo no conoces del Señor y que quieres conocer de lo que estamos hablando, ven, te hacemos la invitación el día domingo, el día miércoles, el día viernes. Y también te hacemos a todas las mujeres, también hay un servicio, un congreso para el día 16 de octubre, un congreso de mujeres que va
muy buenas palabras. Van a haber 3 pastoras exponiendo palabra el día sábado 16 de octubre, empezando desde las 9 de la mañana. Todas las hermanas son cordialmente invitadas. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, oramos para quedar despedidos, hermanos. Amén. Señor Padre de la gloria, primero antes que nada te damos gracias y gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por este programa. Te damos gracias y bendecimos a nuestros padres espirituales, Señor, por esta oportunidad que nos da para seguir creciendo, Señor Padre Santo. Bendecimos a mi hermano Boris, a mi hermano Wilson, a mi hermano Salvador, Señor Padre Santo. Que tú, Señor, nos sigas usando para tu gloria y tu honra, Señor Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Y nos vemos la próxima vez. Gracias en el nombre del Señor. Amén, amén. Dios les amén, bendiga. amén. Gracias. Aleluya. Nos vamos con el chofar.